Queremos recibir a nuestra segunda ponente. Gracias por acompañarnos a la doctora Ingrid Yasmín Pita Ortiz, médica especialista en oftalmología y alta medicina en retina y vítreo. Agradecemos mucho su presencia en esta plática de complicaciones oculares en diabetes mellitus. Doctora, bienvenida. Buenos días. Bueno, pues buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Vamos a hablar ahora de las complicaciones oftalmológicas. La verdad es que el tema de diabetes a mí me apasiona muchísimo porque, como viene mencionando el doctor, es una de las patologías crónicas que todos vamos a ver y que no solamente vamos a ver, sino que muy probablemente alguien de nuestra familia padece diabetes y que alguien de nuestra familia puede tener alguna de estas complicaciones. Entonces, mencionar el tema de los ojos es importantísimo porque el primer tratamiento, y ahorita lo vamos a mencionar, es el tamizaje. Y bueno, vamos a dar por inicio nuestra plática. Los conflictos de intereses no son importantes para esta plática y vamos a iniciar con unas pequeñas cifras de México. En México, aproximadamente 850 personas se diagnostican al día con diabetes. Y el tema no es ese, sino que más de 45 personas pierden visión al día por diabetes. Y entonces, todos vamos a tener algún paciente que tenga alguna complicación ocular secundaria a diabetes mellitus. Si nosotros vemos nuestras gráficas demográficas, sabemos que México es uno de los países con más prevalencia de diabetes a nivel mundial. Y estas gráficas se confirman desde el 2000 hasta el 2050 con una proyección que en 50 años casi son 5 veces más la cantidad de personas con diabetes que vamos nosotros a tener que atender en nuestra población en general. El problema es que no somos 5 veces más médicos que en el 2000. Entonces, nuestra carga de pacientes con diabetes va a ir aumentando paso a paso y es inevitable que alguno de nuestros pacientes requiera tratamiento de alguna subespecialidad. Estas son las complicaciones que nosotros vamos a ver. Un paciente con retinopatía diabética, un paciente con edema macular diabético. Y el problema es que 1 de cada 2 pacientes con diabetes va a tener un daño microvascular. Ya escuchamos al doctor hablar de patología renal, patología cardiovascular, pero las complicaciones microvasculares no se quedan ahí. También tenemos problemas a nivel ocular. Y 1/3 de la población de personas que viven con diabetes van a tener problemas en los ojos. Y no es tan insignificante este número. Si nosotros pensamos de todos los que somos aquí y que 1/3 de nosotros vea mal y no pueda caminar, pues entonces vamos a tener una población muy alta de personas discapacitadas y el problema principal es que estas personas son laboralmente activas, son personas jóvenes. Entonces no estamos hablando de una persona que ya tiene 90 años, sino es una persona de 40 años, 50 años, que realmente podría hacer una vida normal. El 18% de los pacientes va a tener edema macular diabético por OCT. El OCT es el estudio clave para este diagnóstico y ahorita lo vamos a mencionar. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Básicamente los mismos que hemos platicado en todas nuestras clases y en todos nuestros congresos de diabetes. La edad o el tiempo de evolución de la diabetes es uno de los principales porque al final de cuentas, ahorita que hablemos de la fisiopatología, el tiempo del daño microvascular o el daño a la célula endotelial es importante y no se puede echar para atrás. Entonces, no es lo mismo un paciente que lleva 5 años con diabetes o un paciente que lleva 15 años con diabetes. Y aquí el tema no es el diagnóstico, el tema es cuándo empezó, porque hay que recordar que en México un paciente que se diagnostica con diabetes lleva entre 5 a 10 años de ser diabético sin diagnóstico. Entonces, no estamos hablando aquí de cuándo lo diagnosticamos, sino de cuánto tiempo lleva ya ese cuerpo con una hiperglicemia crónica. Las mujeres, desgraciadamente, tenemos un poquito más de riesgo. El índice de masa corporal, el sobrepeso y la obesidad que generan esta resistencia a la insulina que venimos platicando desde hace un ratito. Las comorbilidades como la hipertensión arterial y la hipercolesterolemia también nos pueden generar más riesgo de generar retinopatía diabética y edema macular diabético y desgraciadamente la escolaridad. Esto más que nada porque no tamizamos bien, no tenemos el control correcto y nuestra alimentación tampoco es la ideal. No es que una persona de menos recursos o de menos escolaridad vaya a estar destinada a tener una complicación, pero es un riesgo.
Y algo bien importante, el ejercicio, 30 minutos al día o 150 minutos durante la semana, es un factor protector para evitar este tipo de complicaciones. Ahora, ¿cuál es el impacto a la salud? Y esto no quiero ser repetitiva, pero ya lo mencionó el doctor también. 1 de cada 5 personas con diabetes va a tener complicaciones. Ya lo habíamos platicado. Hay 2 o 3 veces más riesgo de un infarto, tanto a miocardio como un evento vascular cerebral. El 40% de los pacientes va a requerir diálisis en algún momento de su vida. La ceguera por retinopatía diabética genera el 5% de la población de los pacientes con diabetes y el 45% de ellos va a tener alguna alteración neurológica periférica. Entonces, no estamos hablando solamente del daño a nivel ocular, sino esto se conoce como daño microvascular. Y no viene solo. No es como que nosotros seamos pacientes que tengamos la glucosa arriba de 200, 300 y que solamente me vaya a dar una úlcera por un pie diabético. Si nosotros ya tenemos una úlcera, la probabilidad de que tengamos daño renal, daño cardiovascular y daño en los ojos es prácticamente la misma. O sea, ya es presente, o sea, es real. No es que yo vaya a tener solamente una complicación, es un combo. Y esto genera una reducción de la sobrevida de 6 años y una reducción de la calidad de vida de más o menos de 20 años. ¿Qué quiere decir? Que una persona que vive con diabetes y ya tiene daño microvascular va a tener una reducción de la calidad de vida y se va a comparar la edad de la calidad de vida con una persona de 20 años mayor. Es decir, que si yo a los 40 años tengo daño microvascular, mi calidad de vida va a ser la misma que una persona de los 60 años. Entonces, estamos perdiendo calidad de vida y estamos perdiendo un impacto que podemos generar en nuestra población. ¿Podemos dar la siguiente, por favor? No, una menos. Ahí. Estas son las 2 patologías que vamos a mencionar. La retinopatía diabética y el edema macular diabético. ¿Por qué? Porque son las patologías que nos causan pérdida visual. Sin embargo, la diabetes a nivel ocular puede generar desde ojo seco, puede generar queratitis o úlceras corneales, puede generar glaucoma, puede generar catarata, puede generar la necesidad de que nosotros tengamos que usar lentes. Y el problema principal es que el paciente con diabetes no es el paciente que solamente va a un médico. Se estima que más o menos un paciente con diabetes va alrededor de 23 consultas al año. Entonces, si estamos hablando de la producción en nuestros pacientes, son 23 días perdidos laborales. 3 de cada 10 pacientes con diabetes ya tienen retinopatía diabética. Y esta es una retinopatía diabética fotocoagulada. ¿Qué quiere decir? Que ya empezó tratamiento, pero todavía tiene penachos fibrovasculares, todavía tiene neovasos y todavía tiene riesgo de pérdida visual. Y el principal problema es este. 1 de cada 10 pacientes con diabetes ya está ciego. No es una cifra tan pequeña. Ahora, lo que les mencionaba, el tiempo de evolución es directamente proporcional al daño y al grado de patología de retina. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico, por ejemplo, en pacientes con diabetes tipo 1, la gran mayoría no va a tener retinopatía diabética, porque son pacientes con menos años de evolución de la patología. Normalmente el paciente con diabetes tipo 1 inicia con un problema mucho más grave, mucho más aparatoso y se diagnostica más temprano. Entonces, esos pacientes no hay necesidad de tamizarlos. Pero el paciente con diabetes tipo 2, dependiendo en qué estadio estemos, si somos insulinodependientes o no insulinodependientes, andamos entre un 20 a un 30% de retinopatía diabética al diagnóstico. Y el problema principal es que conforme van pasando los años, empezamos con las fases proliferativas, que son las fases que nos generan pérdida visual a largo plazo. Y ya si nos vamos a los 20 años, ya estamos hablando de que casi todos los pacientes insulinodependientes van a tener algún grado de retinopatía diabética y que una cuarta parte ya va a estar en riesgo de perder la visión. Y aquellos que no requieren insulina es 1 de cada 2. Entonces, sí estamos hablando de que el daño crónico es el principal factor que nosotros debemos de detener.
Esta es básicamente la definición de la retinopatía diabética. Es una enfermedad microvascular con daño a órgano blanco y quise poner esa definición porque es la misma definición que para un infarto agudo del miocardio secundario a diabetes, para la nefropatía diabética, para el pie diabético o las neuropatías periféricas por diabetes. Es básicamente una enfermedad microvascular con daño a órgano blanco. En este caso, la retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera en México. Y el problema principal es que es una causa prevenible. Aun cuando los pacientes lleguen con retinopatía diabética proliferativa, nosotros podemos evitar que se queden ciegos si en ese momento iniciamos un control estricto de la glucosa, la presión, los triglicéridos, colesterol y el daño renal, y un tratamiento intensivo a nivel ocular. Entonces, el hecho de que un paciente se quede ciego por diabetes habla de un mal control y de un mal servicio de salud. Y estamos todos aquí presentes y yo me echo la culpa como nos deberíamos de echar la culpa a todos. Porque el mal tamizaje y la mala información de los pacientes es lo que genera este número. La fisiopatología, al final de cuentas, es mucha. Ya la platicamos ahorita tantito de la hiperglicemia. Al final de cuentas, ¿qué genera la hiperglicemia? Genera una reacción de especies reactivas de oxígeno que generan oxidación a nivel celular y que dañan nuestras células endoteliales. Rápidamente recordando la anatomía y la fisiología de aquellos años, las células endoteliales son esas capitas o esas células que evitan que nuestros vasos sanguíneos generen nuevos vasos y que tengan permeabilidad al flujo intravascular, que quiere decir que empiecen a generar estos pequeños agujeros en la pared y que haya exudación o trasudación. Y entonces, al generar esas pérdidas de las células endoteliales, hay aumento de producción de proteínas que generan neovascularización e inflamación. Y al generar esto, la barrera hematorretiniana interna, que son la barrera que no permite que la sangre salga en los vasos de la retina, se rompe. Y a partir de esas rupturas empieza a generar neovasos o vasos anormales, que son los que nos llevan a la fase proliferativa de la enfermedad. Resumiendo, la hiperglicemia daña la pared vascular se empieza a romper y genera neovasos. Esa es la cascada de la retinopatía diabética. Y en esta zona, en donde la pared vascular se está rompiendo, empieza a fugar líquido y empieza a fugar depósitos de grasa, colesterol, triglicéridos, y eso es lo que llamamos edema macular diabético. Y ahorita lo vamos a ver un poco más, pero realmente hablar de la fisiopatología del daño microvascular a nivel ocular es muy sencillo si lo vemos de esa forma. Simplemente el vaso sanguíneo pierde su estabilidad y empieza a generar vasos anormales a partir de esos agujeros en la pared. ¿Cuáles son las fases? Hay dos, ya las hemos mencionado. La no proliferativa, en donde básicamente encontramos pequeñas hemorragias, pequeñas alteraciones vasculares no tan importantes. Podemos encontrar estos depósitos amarillentos o blanquecinos que son los exudados. Y al final de cuentas, ¿qué los diferencia? Exactamente la generación de los vasos, la proliferación de los neovasos. Entonces, la fase no proliferativa tenemos leve, moderada y severa. ¿Qué quiere decir? Poco menos de hemorragias, poco más de hemorragias, no hay gran diferencia, pero se ven así. Retina en su lugar, nervio óptico bien, mácula con algunos cambios. Y el tema es ese. Esos son neovasos. Si se dan cuenta, la vasculatura de la retina es muy homogénea, muy discreta y muy forme. Una retina es prácticamente igual en todos los ojos. Tiene sus bifurcaciones y tiene sus arcadas grandes. Cuando empezamos a ver estos vasos irregulares que se parecen a una maraña de vasos, esos son neovasos. Y esos neovasos, desgraciadamente, no tienen la formación de un vaso real y se rompen y sangran. Y es lo que generan las hemorragias vítreas, las hemorragias subyaloideas, las pérdidas visuales súbitas en pacientes con retinopatía diabética. Y el problema no es ese, porque la sangre la quito, los neovasos los quito. El problema es este. Este es un paciente que nos llegó al hospital y que tiene retinopatía diabética proliferativa avanzada en ambos ojos. Tiene un desprendimiento de retina traccional, que quiere decir que los vasos sanguíneos o los neovasos hicieron proliferaciones fibrosas que jalaron la retina hacia adelante y la desprendieron completamente en ambos ojos.
El problema es que nosotros, aún operando estos pacientes y que quede en las mejores manos de cualquier mejor cirujano del mundo, con las mejores tecnologías, este paciente a lo mucho va a alcanzar a ver a cuentadedos a menos de 1 metro. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente ya se quedó ciego. Estas son las fases que nosotros debemos de evitar. La sangre no. O sea, al final de cuentas, si llega a tener sangrado, se lo quitamos. Pero esto no. Una retina dañada, desprendida, ya no vuelve a ser la misma. Y el problema es que esto es nuestro día a día. ¿Cuál es el daño en general o la importancia de un diagnóstico precoz y no solamente de la retinopatía diabética, sino de la diabetes en general? Un término llamado memoria metabólica. En 1989, más o menos, se hizo un estudio que se llama Wisconsin. La publicación ya fue en los 90, pero ese estudio lo que vio fue qué pasaba más o menos a 5, a 10 y a 15 años en pacientes con diferentes tipos de control glicémico. Y se dieron cuenta que el control estricto de forma inicial es un protector a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros diagnosticamos un paciente con diabetes y empezamos a ser súper estrictos en ese momento, aun cuando en 5 o 10 años el paciente se descontrole, no va a tener la misma progresión que un paciente que se descontroló al principio y luego se controló. ¿Por qué? Porque el paciente que se controló al principio no tiene el daño en la célula endotelial. Y entonces, 5 años, 10 años después que se descontrola tantito, el daño apenas está empezando. Y entonces la posibilidad de generar un daño microvascular todavía le va a ir unos 5 o 10 años más. Entonces lo va a empezar cuando él tenga 20 años de diagnóstico. Mientras que el paciente que al principio no se controló, empezó con su daño celular y aun cuando a los 10 años se empieza a controlar, ese daño ya está hecho. Y el control ya no le va a servir. Y la progresión de la enfermedad se va a presentar. Y es el momento en donde el paciente llega y tiene una retinopatía diabética, lo empezamos a tratar, se empieza a controlar y dice, pero es que sigo avanzando, me sigue sangrando el ojo. Y dices, bueno, pues sí, porque el daño celular ya está hecho. Es esto la importancia de una detección temprana. Si nosotros iniciamos tratamiento temprano, el daño va a tardar en venir. Y al final de cuentas tenemos otra patología que es el edema macular diabético, que a diferencia de lo que uno pensaría, es la primera causa de baja visual en diabetes. No es el sangrado, no es la retinopatía diabética, es el edema macular diabético. ¿Y qué es el edema macular? El edema, básicamente en cualquier parte del cuerpo, es la retención de líquido. Y la retención de líquido a nivel macular la conocemos como edema macular diabético. Y tenemos 3 tipos, no vamos a ahondar mucho en eso, es la clasificación. Básicamente es que el líquido está en el centro y genere baja visual. Si el líquido está en el centro y genera baja visual, entonces el paciente tiene un edema macular diabético clínicamente significativo, porque pueden tener edema en las partes externas de la mácula y que eso no nos genere baja visual. Y al final de cuentas, ay, ya se perdió, pero bueno, al final de cuentas tenemos 3 entidades diferentes, un mismo paciente, y esta gráfica nos muestra cómo de la retinopatía diabética no proliferativa nos vamos a ir a la proliferativa si no tenemos control. Pero de la retinopatía diabética no proliferativa podemos nosotros perder visión si tenemos edema macular diabético. Y el edema macular diabético no tiene relación directa con el estadio de la retinopatía diabética. Nosotros podemos tener retinopatía diabética leve y tener edema macular diabético asociado. Y son 2 entidades completamente diferentes en el mismo ojo del mismo paciente y se tratan diferente. Y entonces esto es lo que los pacientes a veces no entienden. ¿Por qué ya me pusiste el láser y sigo sin ver? ¿Por qué me estoy inyectando y de todas formas me tengo que operar? Son 2 cosas diferentes en un mismo paciente. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? Y ahora, el diagnóstico. Como todo en esta vida, nunca vamos a dejar la clínica. La clínica debe de ser nuestro pilar y el diagnóstico de la retinopatía diabética es clínico. ¿Qué vamos a encontrar? Microaneurismas, que son pequeñas dilataciones de los vasos, son puntitos rojos, hemorragias intrarretinianas, que son esas flamas que se alcanzan a ver en la retina, los exudados, que pueden ser duros o blandos, si estamos hablando de depósitos de colesterol o pequeñas zonas de infartos, y más avanzado,
vamos a encontrar el arrosariamiento venoso, que es como esta tortuosidad de las venas, las anormalidades microvasculares intrarretinianas, que son lesiones precursoras a los neovasos, y vamos a encontrar los neovasos. Y ya cuando encontramos todo esto, ya tenemos nosotros que iniciar tratamiento a nivel oftalmológico. ¿Qué es lo que vamos a hacer si tenemos algunas dudas? Tenemos varios estudios de gabinete que podemos usar como coadyuvantes para nuestro diagnóstico o para dirigir nuestro tratamiento, pero siempre la clínica debe de ser nuestra base. ¿Y qué tenemos? La fluorangiografía. La fluorangiografía es un estudio que es invasivo, no porque abramos el ojo, sino porque se mete un medio de contraste a nivel de la circulación venosa. Se pone fluoresceína, que genera que el paciente se vea amarillo y que orine amarillo durante más o menos 24 a 48 horas, dependiendo su tasa de filtración glomerular. Y lo que hace es que pinta de blanco todos los vasos sanguíneos que están en la retina. Y es muy bonito porque estos son normales, pero estos puntitos blancos ya no. Y entonces nos habla de la circulación retiniana y del tiempo de llenado de la retina. Y nosotros de ahí podemos ver si el paciente tiene un flujo vascular disminuido, o sea que de la vena de la mano al ojo tarde mucho en llegar, que está hablando de bajo gasto, o podemos ver si tiene neovasos en la fluorangiografía. Ahorita les voy a enseñar una en donde sí se alcanzan a ver los neovasos. En esta que tenemos en la imagen, básicamente tenemos puras hemorragias intrarretinianas, que son las manchas negras, y microaneurismas, que son las manchas blanquitas, pero no hay neovasos como tal. Tenemos la ecografía, que es un ultrasonido a nivel ocular. ¿Y cuándo hacemos una ecografía? Cuando el paciente ya tiene sangre y nosotros clínicamente no alcanzamos a ver cómo está la retina. Realmente la ecografía no es un estudio para diagnóstico, sino un estudio para pronóstico. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una hemorragia vítrea o un sangrado a nivel del vítreo, tenemos que quitarlo. Pero no es lo mismo decirle al paciente, voy a entrar a quitarte la sangre, que voy a entrar a pegar tu retina. Si la retina está desprendida en la ecografía, el pronóstico visual de esa cirugía va a ser mucho menor que un paciente que solamente tiene una hemorragia vítrea. Y entonces, en este estudio, lo que podemos ver es esta membrana blanquecina, que es la hialoides, que es una membrana que cubre el vítreo. Tenemos una hemorragia subyaloidea debajo de la hialoides y unos pequeños piquitos que están empezando a jalar la retina en el centro de ella. Entonces, esta es una retinopatía diabética proliferativa avanzada que requiere tratamiento quirúrgico. Y tenemos el OCT o la tomografía de coherencia óptica. Y la verdad, es uno de mis estudios favoritos porque da una imagen casi histológica de la mácula. Y solamente recordando, la mácula es el área de mejor visión de la retina, lo que nosotros enfocamos en el centro lo estamos viendo con la mácula. Si nuestra mácula no funciona, no vemos el centro, vemos solo lo de reojo. Y entonces, esto me habla de toda la degeneración, todo el líquido que puede tener la retina en el centro y nos da el seguimiento para el tratamiento de edema macular diabético. Ahora, ¿cuáles son los momentos más importantes? Y básicamente aquí voy a terminar mi plática porque esta es la diapositiva más importante. Diabetes tipo 1. ¿Cuándo hay que verle el ojo? En la pubertad. Recordando las diapositivas iniciales, cuando nosotros diagnosticamos diabetes tipo 1, prácticamente nadie tiene retinopatía diabética. Entonces, o en la pubertad o 5 años después del diagnóstico, lo que llegue primero. ¿Y por qué en la pubertad? Porque sabemos que son los picos donde más se descontrolan estos pacientes. Sin embargo, si diagnosticamos un niñito de 4 o 5 años, a los 10 años lo podemos ver o lo podemos ver a los 7, 8 años, dependiendo a qué edad lo diagnostiquemos. Sin embargo, la tasa más grande de diabéticos en nuestro país, diabetes tipo 2. ¿Y cuándo se tiene que revisar el ojo? Al momento del diagnóstico. ¿Qué quedamos? Entre el 20 y el 30% de los pacientes ya tiene algún grado de retinopatía diabética. Entonces, si nosotros diagnosticamos en este momento, podemos evitar la pérdida visual y podemos dar tratamiento. Importantísimo, aquellos pacientes que ya son diabéticas y que se embarazan o generan diabetes gestacional, hay que revisarlas también durante los primeros trimestres. Esta es la tabla de seguimiento, no me voy a meter mucho en esto, pero básicamente lo que quiero que vean es esta línea. ¿Qué posibilidad de progresión a retinopatía diabética proliferativa hay?
a los siguientes 5 años, dependiendo del estadio que tengo. Y es por eso el tamizaje. Si nosotros tamizamos sin retinopatía diabética, lo podemos ver una vez cada año, cada 2 años, porque no va a tener realmente una progresión importante en los siguientes 5 años. Si lo vemos en una severa, sí hay que estarlo viendo cada 4 meses, porque la probabilidad de que genere una proliferativa en los siguientes años es de 1 de cada 2, es del 50%. Y ese paciente requiere un seguimiento estrecho o valorar la aplicación del láser. Y ahora que hablemos del tratamiento, vamos a mencionar por qué láser, pero si el paciente es un paciente de escasos recursos que vive muy lejos del sitio donde nosotros estamos, muchas veces decidimos tratar antes de que aparezcan los neovasos con la intención de evitar un desprendimiento de retina a largo plazo. ¿Cuáles son las sugerencias en general de las guías de práctica de la retinopatía diabética? La primera, mantener una hemoglobina glucosilada menor a 6.5. ¿Es bastante estricto? Sí, lo sé, pero regresamos a la memoria metabólica. Si nosotros tenemos una hemoglobina glucosilada de 6.5 desde el principio, aunque mi paciente se me descontrole 1 año o 2, no va a quedarse ciego. Entonces, esto es lo que debemos iniciar. Mantener niveles de colesterol y presión controlados. Vimos los factores de riesgo, vimos que si tenemos hipertensión o tenemos dislipidemias, hay más de 3 a 6 veces de riesgo de generar a una retinopatía diabética. La detección temprana del daño renal. ¿Y esto por qué? Porque nuevamente, esto viene a la mano. Paciente con problema renal tiene problema del ojo. Paciente con problema del ojo muy probablemente va a tener problema renal. Hay que verlo. Y al final de cuentas, valorar el fondo de ojo al menos una vez al año. Importantísimo en nuestros pacientes. El tamizaje es el mejor tratamiento y el mejor método para evitar que nosotros tengamos una población discapacitada. Es la mejor forma de evitar la ceguera. Y les voy a mostrar un caso clínico. Este es un paciente, como todos los pacientes que nosotros tenemos en las clínicas, y mis pacientes son igual a los de ustedes. Este paciente lleva 5 años de tener un diagnóstico de diabetes, quién sabe cuántos años más de ser diabético o de vivir con diabetes. Y su tratamiento es homeopático, porque la vecina le dijo que el jugo de nopal era mejor que la metformina. Entonces, como se toma su juguito de nopal en las mañanas, en la tarde y en la noche, pues él se siente bien. ¿El problema cuál es? Que llega con una agudeza visual de 20/70, recordar que el 100% es el 20/20, y lo empezamos a revisar. Las fotografías no le hacen mucha justicia, pero les voy a ir explicando. Esta es el fondo de ojo de los dos ojos. Ojo derecho, ojo izquierdo. La retina está pegada, que eso es un beneficio, ¿va? Ya desde ahí tenemos una ganancia. El problema, si son muy juiciosos, en el sector temporal superior del ojo derecho se ve un vaso blanco. Ese vaso blanco ya es un infarto. Ya tiene un cuarto de la retina infartada. Y en el otro ojo tiene un pedacito aquí que también tiene un vaso blanco. Ese, bueno, vamos a decir que es un octavo, no un cuarto, pero ya también tiene un infarto. Tiene cambios vasculares en las 4 arcadas y unas manchitas blancas, que son unos exudados blandos, que básicamente son infartos pequeños en la retina. Y entonces, esta es la fluorangiografía. Como el paciente dice, pues yo veo bien, no me siento tan mal, ¿por qué me van a hacer lo que me van a hacer? Pues le pedimos un estudio para explicarle. Esta zona negra que está aquí es la zona infartada y la retinopatía diabética viene por daño vascular que genera infartos. Todas estas manchas blancas son neovasos. Y eso es lo bonito de la fluorangiografía. Pinta también los vasos, que los vasos anormales fugan el contraste y se ve como una mancha de tinta blanca. Y entonces todos esos vasos blancos son neovasos, son vasos anormales que están apareciendo. Y este es el ojo derecho. El ojo izquierdo va por allá. Está un poquito mejor, pero va por allá. Y el problema no se queda ahí, sino que le generamos un OCT y lo que vemos son estos espacios negros, que es puro líquido dentro de la retina. Si yo pudiera tocar la mácula, probablemente así se quedaría como cuando le hacemos el godete a los pacientes. Se queda hundido porque está lleno de líquido. Y entonces tenemos 2 patologías en un mismo paciente: retinopatía diabética proliferativa, en este caso sin características de alto riesgo porque no ha sangrado, pero bueno, eso ya es la clasificación en general, y edema macular diabético. Este paciente requiere láser y requiere inyecciones intravítreas.
Y el problema es que no es una sesión. O sea, el señor no va a ir a un tratamiento al oftalmólogo. Tiene que ir una vez al mes, los próximos 3 meses, y posteriormente estar yendo entre cada 2 a cada 3 veces, cada 3 meses a su inyección para evitar que se quede ciego. Y es un paciente de 47 años que solamente toma su jugo de nopal. Entonces, si pudiéramos haber evitado esto hace 5 años, probablemente el señor tendría su retinopatía diabética no proliferativa y lo estaríamos viendo una vez al año. Ese es el tema. Esos son los pacientes que vemos diario. Esos son los pacientes que ustedes ven diario también. Y que muy probablemente pelean de, señor, yo le dejé su metformina, ¿por qué no se le está tomando? La información y muchas veces el miedo a las complicaciones hacen que hagan caso. Y en general vamos a terminar con el tratamiento. El tratamiento básicamente van a ser 2. Estos son 2 patologías en un mismo ojo, retinopatía diabética y edema macular diabético. El edema macular diabético se trata con antiangiogénicos, es el tratamiento ideal, hay que estar inyectando ese ojo. Podemos utilizar esteroides o láser, pero en ciertos casos el ideal es antiangiogénicos. Y la retinopatía diabética, el tratamiento ideal es con láser. ¿Y cómo se da? El láser se da así. Sientas al paciente en una lámpara que tiene adaptado el láser, le pegas un lente al ojo y le empiezas a... El láser quema, el láser duele y el láser tiene complicaciones. ¿Cuántas sesiones necesita? Necesita entre 2 a 3 sesiones para poder estabilizar un ojo como el que les acabo de enseñar. Y el paciente se siente tan mal después del láser que muy probablemente ese día no va a poder hacer absolutamente nada más que estar en su casa. Y se quedan muy mal, se quedan muy espantados. Y los antiangiogénicos. El tratamiento de elección para edema macular diabético es una inyección que va directamente en el ojo. Entonces, medimos más o menos 3.5 a 4 milímetros de limbo corneal y ahí inyectamos con una jeringa como la de tuberculina y se inyecta 0.05 mililitros de medicamento dentro del ojo. El problema, pues, es que también el paciente sale adolorido, sale con un parche y al final de cuentas es un paciente que ese día tampoco va a poder hacer ninguna actividad. Al final de cuentas, si el paciente no se cuida y nosotros no logramos transmitir este mensaje, vamos a terminar en una cirugía y la cirugía va a ser rescatar lo que se pueda rescatar. Una cirugía en un paciente con diabetes o retinopatía diabética no garantiza el 100% de visión, no garantiza ni siquiera el 50% de visión. Es ver que no se quede completamente ciego, que no se le apague la luz. Y entonces nos vamos a las guías de Estados Unidos en donde nos hacen esta recomendación, lo que ellos le llaman el TRAC. Tomar tu medicamento, bajar de peso al menos el 5% de tu peso actual, hacer actividad física al menos 150 minutos durante la semana, el C, que le llaman el ABC, que es controlar la hemoglobina glucosilada, el colesterol y el problema renal o la microalbuminuria, quitar o evitar el tabaquismo y agregan una nota aquí abajo, dilatar tu ojo una vez al año. Este es el TRAC y esto es lo que se recomienda en las clínicas de Estados Unidos para mantener un paciente sano que vive con diabetes. La detección temprana y el tratamiento oportuno nos evita el 95% de las pérdidas visuales. Si nosotros ya tenemos una memoria metabólica mala, caemos en ese 5% que no lo podemos evitar. Pero el 95% de nuestros pacientes podrían mantener su visión si nosotros hacemos esto. Con eso doy por terminado y lo único es, les quiero transmitir esta frase, porque muchas veces venimos a hablar de números, pero detrás de cada cifra hay una historia que nosotros podríamos cambiar. Y los invito a que esas cifras las lleven a su familia. Siempre le he dicho a mis residentes, piénsalo como si el paciente que está enfrente de ti sea tu mamá, tu hermano, tu primo, tu abuela. ¿Le harías lo que le estás proponiendo? ¿Qué le harías a tus papás si tu papá llegara contigo en este momento? Porque con eso podemos evitar la ceguera. Y he hablado de ojos, pero podemos evitar otras complicaciones. Muchas gracias.